Hola y bienvenidos al podcast número 88 de Más Dividendos. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Iván Martín. Es un verdadero orgullo y un placer poder pasar un ratito pues conversando todos juntos aquí. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, José. Encantado de estar con vosotros, sinceramente. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que, vamos, me has pisado, es un honor, la verdad, estoy súper encantado de tener a Iván, al que ya tuve el placer de conocer una vez, aunque él no se acordará de mí, pero la verdad es que, no sé, para mí es como ir a ver a jugar a Modric, ¿no? Algo así, es el Modric de la industria de los fondos aquí, muy, muy orgulloso. Muy bien. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, amigos. Pues nada, ya lo que habéis dicho todos, no es ningún secreto que dentro de Más Dividendos y en toda la comunidad pues tenemos un gran cariño, ¿no? por Iván Martín y una gran admiración por todo su trabajo. Y bueno, y personalmente pues desde el inicio que lo seguimos, e incluso, bueno, lo acaba de comentar Arturo, gracias a un amigo común que tenemos, Miguel Ramos, Mitchell, pues le conocimos en su día en los inicios, ¿no? En una reunión. De hecho, Sí. será más bonito que lo cuente incluso Arturo, que tiene más memoria que yo, y bueno, y ahí fue el día que Iván pues nos contó bueno, su nueva andadura. Sí, tal cual, vamos, tampoco te creas que yo, o sea, me acuerdo de más, tengo así fotogramas de haber ido allí, de haber subido allí. Luego resulta que estuvo Juanma de los Impasibles también en esa reunión, me Sí, parece, coincidió, ¿verdad? sí. Yo no me acuerdo de él en absoluto. Me acuerdo de otras personas que habían allí y tal, pero él no. Y bueno, y ya digo que sí, que además no sé si fue también cuando Marcos y yo nos vimos por primera vez. Si no fue la primera vez, igual sería la segunda, después de estar, ser Muchísimo amigos tiempo, sí, sin muchísimo vernos. tiempo, ¿no? Uh-huh. Con lo que, bueno, pues ya digo, tiene toda una serie es un hito, ¿no? Tiene una serie de recuerdos especiales, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, no, pues muchas gracias. Yo me acuerdo, Arturo, o sea, me acuerdo de cuando nos vimos al principio, porque esos recuerdos de cuando uno empieza esta aventura empresarial, ¿no? Y de inversiones, pues cada cosa aún se le queda en la retina, ¿no? Y, y tampoco era... Claro, es que nada de lo de Magallanes ha sido muy usual. A lo mejor es por eso que, bueno, pues nos ha ido razonablemente bien, ¿no? Pero recibir y hablar, para muestra motor lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con todo tipo de interlocutores, de actores, de agentes, no sé cómo catalogarlo, sin importar qué, es una marca de la casa, ¿no? Al menos personalmente, tanto de Blanca como mía personalmente. Y fue una relación muy bonita que se inició con gente como vosotros, que yo os agradezco sinceramente de estar desde los principios, y luego estar pendiente y seguir esa relación. O sea, que el cariño, que creo que lo decía Marcos, de verdad que lo digo sinceramente, es mutuo, y os tengo que dar la enhorabuena de verdad por Más Dividendos a todos, bueno, a vosotros, y a todos los que contribuyen. Estáis haciendo algo que aporta valor, algo que está tan manido esta expresión, ¿no? yo no sé, yo creo que sí, que es para daros la enhorabuena. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, Fenomenal. pues empezamos ya, si os parece. Bueno, vamos con una pregunta facilita, ¿no? O sea, ¿quién es Iván Martín? ¿Cómo te definirías tú, una semblanza tuya? ¿Qué nos contarías de ti? Sí, bueno, pues no, yo creo que no es tan fácil. Por eso decía, por eso. Voy a hacer voy a dar Sí. una respuesta sintética y luego ya igual la desarrollamos o no. Sí, Pues, sí. pues mira, yo la oriento al motivo de la charla que estamos teniendo de inversiones. Pues mira, yo creo que soy una persona que ha tenido la suerte de dedicarse profesionalmente pues algo que le gusta mucho, que le apasiona. Entonces ya un poco esa definición desde ese prisma, desde ese ángulo más profesional de inversiones, que al final se entrelaza necesariamente con la forma también de entender la vida, ¿no?
No en vano, claro, decimos esto era una filosofía, eso es la filosofía de inversión, ¿no? Y en alguna ocasión escribíamos y decíamos muy al principio, precisamente en estas charlas, al principio cuando nos conocíamos, cuando no teníamos cartera todavía de la que hablar, porque estábamos en pañales, pues que nacíamos con una filosofía de inversión, que no es más que una filosofía de vida. Entonces, una parte importantísima de mi vida es eso, es que me dedico profesionalmente a trabajar en lo que me ha apasionado siempre, que fíjate, son las empresas. Son las empresas, no tanto las inversiones, no sé cómo llamarlas, frívolas de Bloomberg, de las cotizaciones que salen y tal, sino las empresas y la forma de estar muy cerca de las empresas, de muchas empresas y ver muchos casos es a través de las inversiones, ¿no? A través de la bolsa. Bueno, pues eso sería un poco yo definido por mí mismo desde el ángulo del mundo de las inversiones. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pues nada, Arturo, ¿te parece si empezamos a...? Bueno, pues como estaba hablando de sí mismo y su faceta, para una manera a lo mejor de redondear, es si no fueras gestor de inversiones o director de inversiones, si no hubieras ido por ese camino, ¿por dónde crees que habrías ido en la vida? Pues algo empresarial. Algo relacionado con el tema empresarial, gestionando alguna empresa, que en definitiva es lo que hago como gestor de inversiones, ¿no? Es volver a decir lo que comentaba antes, pero vamos, que otra forma de responder esto es que intentaría hacer el tema de las inversiones otra vez, o sea, si no, algo tenía que haber, claro, la respuesta que tampoco es... La cabra tira al monte. La cabra tira al monte, efectivamente. A mí lo que me apasiona es el tema empresarial. Yo mi formación... ahí sí que como cabra tal cual, como éramos todos, ¿no? Como somos todos cuando tengo algún crío ya no es tan crío en preadolescencia, ¿no? Pues empiezan, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y tal. No tienen ni idea. Como nosotros creo, ¿no? O viene de familia o es pasional, vocacional, ¿no? Y lo llevas muy en la familia o si no, es muy difícil. Yo iba por el lado numérico, porque era la habilidad que tenía en aquel momento, bueno, que todavía conservo, ¿no? Algo me ha quedado de los algoritmos y las derivadas. Y uno no sé, lo único que me llamaba la atención es la manera como funciona la sociedad por el lado de las empresas. Eso sí que recuerdo de joven, eso me atraía. Entonces, claro, uno dice, ¿y qué quieres ser? Pues quiero tener empresas, ¿no? Empresario. ¿Qué era eso de empresario? Tenía otras connotaciones, otras cosas, ¿no? Entonces yo volvería a ser, si no pudiera, volvería a intentar dedicarme al mundo de las inversiones y no posiblemente gestionando alguna empresa, porque es que están estrechamente relacionadas, ¿no? ¿Qué es sino un Warren Buffett? ¿Qué es un inversor? ¿Es un empresario? ¿Qué es? Para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, uno tiene más connotación del día a día, de los tics que suben y que bajan y otro pues se olvida de los tics, ¿no? Algunas ni cotizan realmente, ¿no? Esa es la delgada o no tan delgada línea que hay que diferencia o se etiqueta que para mí no es así y yo no lo enfoco así, pero que diferencia o que se etiqueta como el inversor y el empresario, es que cotices o no cotices, ¿no? A mí sí, la verdad es que... Perdona, Arturo, por favor. No, que iba a decir que me ha pisado lo de Buffett, porque iba a decir, me recuerda la frase de soy mejor empresario porque soy inversor y soy mejor inversor porque soy empresario, ¿no? Y tú mismo has traído ahí la alusión. Pero bueno, sigue, José, porque... Bueno, Benjamin Graham, claro, es que se nos viene, es verdad, Benjamin Graham dice, no, la inversión es más, igual estoy pisando otra cosa, pero se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Se nos viene a la cabeza cosas de Benjamin Graham dice que la inversión es más interesante cuando tiene el enfoque empresarial. No lo dijo así con esa palabra, pero bueno, la esencia es esta. Y es que es así. El resto, tampoco me quiero lanzar agresivamente, el resto es especulación. Sí que sea despectivo, pero es que es otra cosa. Claro. Es otra cosa para lo que yo y algunos otros pues posiblemente no seamos buenos o no estemos hechos para esto. Entonces es importante tener claro las cosas antes, ¿no? Por dónde atacarle a la cosa. A mí es que me ha recordado ahora cuando decías lo de Buffett, ¿no? O sea, en el libro creo que era en de su biografía, La bola de nieve, o no sé, uno de estos que había y tal, que cuando estaba en Versailles, que bueno, que como negocio aquello era terrible, ¿no? Que recuerdo que había un capítulo que hablaba de los despachos en las Torres de Marfil, de los problemas,
Porque gestionar al final una empresa también es verdad que tiene un componente muy grande de tratar con personas, ¿no? Y parece que a Buffett esto tampoco le acababa mucho, ¿no? O sea, sí que comparte la parte de asignación de capital eficiente, que al final todo empresario tiene que hacer, pero la parte de recursos humanos igual ya esto ya no le, no le molaba tanto, ¿eh? Pero vamos, no lo sé, me ha venido así un poco a la cabeza. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias entonces entre un gestor de inversiones y un empresario, ¿no? Porque los empresarios, pues hay gente por ahí que dice que la asignación de capital es lo más importante, parece que un gestor de inversiones también lo hace, pero yo estoy seguro que hay más matices sobre eso, ¿no? ¿Y tú cómo ves que es distinto una cosa de otra? O cómo debería ser, ¿no? Porque, sí, claro, yo me considero un inversor empresarial, ¿no? Pues vamos a crear aquí una definición de esto, que yo creo que sí lo recoge bien, pero como nosotros en Magallanes, es decir, que esta es la filosofía que yo he impregnado y he transmitido en la forma de hacer las cosas en Magallanes, el inversor empresarial. Yo creo que es la forma correcta de hacer las cosas, o por lo menos a la que más frutos da a largo plazo y es más reconfortante y es más esto que se llama mucho también, más economía real, ¿no? Desde el lado de las inversiones, pero no dejar de ser empresario. Entonces, las diferencias, pues esto yo respondo basado en la experiencia que he visto de los empresarios realmente que he admiro. Y es que esto es un componente muy psicológico, ¿no? Se tiene el estigma, esa es la palabra, ¿no? Del mundo de las inversiones / casino, ¿no? / sube y baja, y la verdad es que no. Es que no entiendo por qué, ni me tomo molestia en por qué sube y baja, pero no va conmigo, ¿no? Entonces, eso que es un atributo que en algunos empresarios decimos, fíjate qué bien, ¿no? Que es que le da igual la cotización, y eso yo lo suscribo, vaya por delante, que un empresario que no esté obsesionado. Pero hablando de estas diferencias, Arturo, que yo he observado, es que eso puede llegar hasta tal punto que exista o que derive en una desconexión con la otra parte de tus socios, puesto que estás cotizado, en una compañía cotizada, y de la figura del empresario, y que no le importa tanto la otra parte de inversiones cotizadas, porque no entiende por qué sube y por qué baja, y puede llevar una desconexión. Que la única razón de ser sea la de estar en el mercado porque necesitas el mercado para el día de mañana ampliar capital, o realmente las empresas, las buenas empresas familiares que salen, que nosotros admiramos y nos gustan, salen porque necesitan el mercado de alguna manera. Están a veces monetizar, y sobre todo porque están pensando en hacer alguna transacción o acudir al mercado de capitales y no depender única y exclusivamente de la deuda, con lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien, no es una cosa que esté mal, me parece muy bien. Pero puede llevar a esa desconexión con los minoritarios, que a futuro pues haya esa falta de alineación entre unos y otros. Eso es un punto negativo. Las diferencias son de percepciones, porque en esencia, y luego está el tema del control también, un inversor que no entiende la inversión, estamos hablando antes de Warren Buffett, Benjamin Graham, que no entiende la inversión como ser dueño en la proporción que te toque, pero esa mentalidad que es muy difícil, pues se lee muy bien, pero es que tú tienes que tener la mentalidad como que tienes un trozo de la compañía. Bueno, yo no es que tengo la mentalidad, es que tengo un trozo de la compañía. Otra cosa es que mentalmente me sientan con el poder no sé, que me da más poder, o me siento más confortable, o pienso que puedo influir. No, porque al final la influencia te la da el porcentaje que tengas. Es un punto de desconexión invertido, ¿no? Desde del inversor al empresario. El inversor, por eso digo que lo que se entiende por el inversor, yo particularmente, por eso esa figura que me la acabo de inventar, quiero decir, lo de inversor empresarial, el inversor tiene el foco en tener una rentabilidad, en entrar y en salir, tener una rentabilidad financiera y poco más. Si la historia suena bien y está bien y es gente honesta los que están ahí, pues fenomenal. Pero si compra una cosa que huele mal, pero está de derribo y el día siguiente está más alta, pues ha salido, y alguien que invierta con este inversor no le puede reprochar que haya hecho las cosas mal, porque al final estás contratando
no por las apariencias, sino por lo que te entregas, que siendo frívolo tendría que aplicar a todos nosotros. Por muy bien que redactemos, por muy bien que hablemos, por unos principios integrados que tengamos ahí, vamos a ser honestos y sinceros todos, ¿no? Puede haber algún romántico, puede haber que, oye, mira, yo aunque pierda sistemáticamente todos los años un 20%, pero es que lo que piensan y cómo lo hacen, yo... Bueno. Pues a ver los aires, ¿eh? Ya, pero sí, hay de todo. Por eso hay pasan tantas cosas en el mercado y está maravilloso, ¿no? Pues siempre surgen ventanas de ineficiencias y cosas que no te explicas, pero mejor así, porque no sería una línea recta y aquí no tendría cabida. Podríamos hablar ahora de otras cosas, pero Magallanes no sé si tendría cabida. Y esas son las diferencias. El inversor, por cosas que veo, el inversor pues busca es que casi le da igual la empresa a veces. Y recuerdo, fijaros, yo creo que yo sí le admiro a Walt Schloss. Él dice, o por lo menos lo que yo he podido leer de él, que no tenía compañías que no sabían ni lo que hacían, que no le importaba. Era lo que se le llama el deep value, ¿no? Sin importar qué. Así que volvemos a los maestros, ¿no? Los maestros son los que empezaron el cigar bat, ¿no? La colilla, recoger la colilla para pegarle la última calada. Más asqueroso, exactamente, ¿no? Esto es que no miras ni la marca, ¿no? Esto hay la última calada, tal. Pues Walter Schloss decía eso. Es que hay compañías que me da igual, está PER 2,3 por debajo del working capital, pues para adelante. Entonces, claro, ¿qué tiene de empresario eso? Pues nada, que no tiene por qué ser bueno o malo, joder, que así le fue bien, ¿eh? Cuidado. Y el empresario, por el otro lado, pues a veces es que el mundo, que es lo que he empezado comentando, el mundo financiero, el mundo de cotización, pues salen a bolsa porque tiene un evento familiar, porque tiene un evento transaccional o porque están pensando en recurrir al mercado de capitales y es el medio de salir. Pero luego ya, aquello que si la rentabilidad que si en este trimestre ha subido o ha bajado, a mí no me vengas con historias. Esa desconexión existe y sigue generando ineficiencias y luego mensajes erróneos, ¿no? Pues luego están los empresarios que se obsesionan. Que todo esto lo estoy explicando bajo el concepto de un empresario que tiene una parte de su compañía cotizando, ¿no? Que se obsesionan con el precio de la acción, ¿no? Eso son señales que se les llaman las red flags estas, ¿no? Que los términos así muy finolis ingleses, pero son alertas, ¿no? Fijaos, aquí Arturo, vamos a uno de los kits de la cuestión, ¿no? Cuando un empresario que tiene que preocuparse de asignar bien el capital, de dónde gana más dinero, de dónde es más eficiente, de la deuda que tiene que estar bajo control, de eventualidades negativas que uno no sabe cuándo llegan, de si es el momento de cerrar un acuerdo. Cuando descuida esto y se obsesiona demasiado con el precio de mi acción, ¿qué hace la acción? Esos son alertas que nosotros hemos observado en el pasado. Esas no son cosas que yo no las aprendí en la facultad, ni siquiera en el CFA, ni en máster, ni en cosas. Son cosas que tú observas, aprendes, y generalmente suele traer malas consecuencias, ¿no? Porque empiezan a hacer cosas para que la acción lo haga bien. Y de hecho nosotros tenemos casos de compañías que nos dicen, oye, ¿cómo veis el precio de la acción? Digo, no, pues vamos, tenemos una reunión para hablar de la compañía y me preguntas por el precio de la acción. Si acaso tenía que ser yo, como inversor, el que te pregunte, oye, ha caído mucho, y te preguntan ellos, eso va mal. Posiblemente sea porque tengan contratos de retribución centrados en que la acción suba, en hacer que el EBITDA multiplique, en estas cosas que en el corto plazo... Ahí es cuando les decís, voy un momento al coche, ahora vengo, ¿no? Esperadme, ¿no? Exactamente. Pues ha sido muy interesante y nada, y vamos. Entonces, cuando se produce el cambio... Pero fijaos qué cosas... Y me estoy enrollando demasiado en esta respuesta, pero fijaos qué cosas uno se sorprende cuando hay una noticia de una empresa, hay reacciones, la empresa, las acciones pueden subir o bajar, ¿no? Y el equipo directivo se va al consejo delegado de una empresa, a veces sube mucho, a veces cae mucho. Pues si lo he hecho fenomenal, ¿cómo cae? Pues seguramente si te vas y además todo está publicado en los informes de retribuciones o lo que han hecho en el pasado. Entonces uno observa que ha sido un equipo directivo o un consejo delegado
pues que ha estado muy metido en estas prácticas porque así ha estado incentivado. Oye, que él no es una persona diabólica que intenta exprimir la empresa, sino porque el Consejo de Administración así ha estado montado. Y suele coincidir con empresas pues que no tienen dueño o que bueno, han tenido ciertos escándalos, ¿no? O directivos que se jubilan y la acción... O al revés, lo he dicho al revés. Compañías que caen cuando se ve un equipo directivo malo que está obsesionado en el precio de la acción, ¿no? Compañías que suben. Y al revés, empresas con cotizaciones que bajan cuando se va un equipo directivo, un consejo delegado que lo ha hecho muy bien, ¿no? Esas son señales que el mercado te da. Pero bueno. Te manda, ¿no? A ver, por un poco... Vosotros en Magallanes tenéis un fondo ibérico, ¿verdad? Un fondo nacional. Sí. Y yo me pregunto, porque yo muchas de estas cosas que has descrito, a lo mejor es un sesgo de recencia, de disponibilidad, ¿no? De que lo veo más, porque todos estamos siempre más informados de lo que pasa en el país, ¿no? En un país. Pero uno ve que en España yo veo muchos comportamientos de esos en las grandes compañías, sobre todo, que son las más invertibles a nivel de liquidez y demás. A ver, sin poner nombres y sin entrar en casos específicos porque da igual, ¿no? Yo siempre he visto mucho un clic, ¿no? Un círculo de gente que más interesarle que gestionar la compañía, lo que le interesa es estar en ese círculo. Además que unas están todos metidos en el consejo de administración de las otras, las puertas giratorias del gobierno de todos los gobiernos, vamos. Y entonces uno dice, ¿qué sentido tiene? A ver, como negocio me imagino que a los partícipes pues les gustará tener una inversión en España, ¿no? Y eso es lo que lo hace atractivo, a lo mejor, no lo sé, pero ¿qué sentido tiene? ¿Es España, es ese tipo de... es invertible bajo ese concepto? Pues Arturo, mira, al principio con la entradilla que hacías, que te la cojo y la desarrollo, tenemos el sesgo y nosotros también, de la proximidad, la parte negativa del círculo de competencia, ¿no? También apelando a uno de los maestros, ¿no? A la que estamos apelando constantemente, a Warren Buffett, el famoso círculo de competencia, ¿no? Porque tiene más conocimiento y tal, pero llega un momento de vicio de confianza por exceso hasta el punto que llegas a recelar o solo tienes esa información y entonces como solo tienes esa información o tienes más información del resto, pues extrapolas, ¿no? Mira, nosotros tenemos el fondo ibérico, el fondo de inversión en empresas nacionales, lo has descrito muy bien, así como un poco resumen, recapitulación de los 2.200 millones aproximadamente, casi 2.200 millones bajo gestión, es que nuestro fondo ibérico lamentablemente no llega a 200 millones. O sea, tenemos 2.000 millones que eminentemente, bueno, hay un fondo de microcaps que son 100 millones, como sabéis, el resto es la estrategia europea en sus diferentes vehículos, mandatos, ¿no? Pero es estrategia europea. Con eso quiero decir que tenemos un alcance y un peso muy significativo, entonces tenemos dentro de ese círculo de competencia, no nos vamos a Madagascar a buscar ideas, pero tenemos esa amplitud, esa extensión europea que nos amplía un poco más el foco y vemos que estas cosas que se ven que describes, que pasan en España en alguna compañía, pues que no vamos a nombre, por supuesto, y a lo mejor tenemos en la cabeza, pasa en España, pues fuera también uno se sorprende que pasan y hemos tenido casos. Hemos tenido casos, por ejemplo, con agencias reguladoras. Tuvimos un caso estoy pensando a ver lo que puedo explicar, pero vamos, en Alemania, una empresa alemana, con una OPA aprovechando las caídas post-COVID-19, una empresa de microcaps, una empresa familiar, o familiar controlada, por supuesto, por un grupo industrial, o sea, con intereses, con dueño, con alineación y aprovechando... Que yo lo entiendo y es racional, o sea, que es que no he hecho culpa nada. Quiero decir que es que yo si hubiera sido, volvemos otra vez al empresario, esta es la manera de asignar capital, mi compañía está un 70% por debajo por liquidez, por miedo, por COVID, y veo que lo va a hacer muy bien, la situación financiera es buena, me la quito de mercado. Pues la excluyó de mercado a un precio que cumplía rigurosamente la norma, porque era la media aritmética de los últimos meses, no sé qué, pero, oye, veníamos de una caída... que todos saben, quiero decir, que eso era post-COVID,
causada por esa eventualidad, y la compañía iba bien y además ibas publicando muy bien. De tal manera que si habías comprado antes de COVID y aún habiendo promediado algo después, todavía perdías dinero, que el precio era ridículo. Entonces, oye, apelamos a... Es que era muy defendible, y fijaros lo que os digo, que a lo mejor si eso lo hubiéramos recurrido, si ese recurso lo hubiéramos puesto, a lo mejor, no digo que fuera así, que hubiera sido así, pero si lo hubiéramos puesto aquí en España, igual hubiera salido. Y lo hicimos en Alemania, escribimos a la Bolsa de Alemania, escribimos a diferentes asociaciones, escribimos a la empresa. Esto es lo que hay, estos son las lentejas al estilo alemán, ¿no? Es lo que hay. Y ya está, y el minoritario nos quedamos como nos quedamos. Y entonces, esto ocurre, te ocurre en una Alemania, y te ocurre en una Italia, que pasan cosas, y en Francia, bueno, Francia, pues es un gran país que nos encanta, tiene empresas de bandera, tenemos empresas de bandera, francesas, y cómo entienden el tema de la identidad, cómo lo llaman concretamente, ¿no? No quieren poner en peligro... ¿Esto vas a hablar de Mbappé o es otra cosa? Es el chauvinismo, ¿no? Sí, efectivamente, ese chauvinismo, ese orgullo nacional que se disfraza o se adorna del miedo a que nos quiten una industria estratégica. Sí. ¿Vale? Detrás de esa punta de lanza, que si te la lanzan, oye, pues a todo el mundo le pincha y le llega, no, pues, oye, yo no quiero que me quiten una estrategia. Luego vemos que las cosas salen mejor si hay fusiones que reduzcan costes, fusiones transfronterizas. ¿Qué está pasando en Francia? ¿No? Tiene unos esquemas de protección con esos votos, además, perfectamente legales, los votos por fidelidad o por permanencia, ¿no? De largo plazo, ¿no? Bueno, nosotros estoy pensando que con Magallanes tendríamos entonces doble voto o triple voto, ¿no? Porque estamos tanto tiempo en las compañías, pero no aplica, ¿no? A algunos inversores no les aplica. Pero ahí hay familias que sabéis, ¿no? Familias de empresas no pequeñas que controlan las compañías sin necesariamente tener que desembolsar lo que desembolsaría cualquier otro mortal aquí en España, por ejemplo. Eso pasa en Francia, o si vas a OPAR o fusionarte con una compañía, y hemos tenido muchos casos, ¿no? Carrefour es el último culebrón, ¿no? Que llevamos por la tercera. Pues se recurre a la necesidad estratégica de proveer de alimentos a Francia, que cabeza cabe que la alimentación de los franceses dependa de Carrefour, ¿no? Bueno, y eso pasa, y es Francia. O Alemania, volviendo a Alemania, Austria un poco, las acciones, las doble voto, triple voto, todas estas participaciones, ¿no? Las preferentes, las 1, las 3, las 2, cotiza las ordinarias, las tiene la familia, y luego sí, tú quieres invertir en Volkswagen o en Porsche o en multitud de compañías. Nosotros invertimos en Drager, por ejemplo, que vendimos. Nosotros no teníamos acciones ordinarias, teníamos las preferentes con unos derechos muy cercenados. Son las reglas del juego, no me quejo, es así, pero la valoración importa, y al final hay una familia ahí que, bueno, y en Italia las acciones de ahorro también, ¿no? Cuando compramos Gucci, me acuerdo, pues estaban las acciones de ahorro. O sea, que dentro de, obviamente no pongo en jaque ni en cuestión temas de legalidad y tal, pero que en todos los sitios, pues no hay ¿no? Cuecenabas, sí, la cabeza no voy a expresar así, pero es que la expresión es cuecenabas. Sí, claro, sí, es verdad. A mí yo siempre he sido muy pro pigs, ¿no? Por esto que me molestó un poco así que nos pusieran así. Mira qué graciosos, ¿no? Los pigs y tal, ¿no? Y luego lo que decías tú de Alemania, que es como el paradigma, ¿no? Y el paradigma es Alemania, que tiene los bancos más, lo digo yo, no lo dices tú, más arriesgados del universo probablemente. Que crean Wirecard, y los periodistas que destapan el escándalo de la estafa de Wirecard, una empresa de más de 2.000 millones de euros de capitalización, les acosan los fiscales alemanes. Intentando detenerles directamente. Ahora han sacado un libro que debe ser de estos de toma pan y moja, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo, esto que tengo ya, y les dejo a los demás que metan basa, porque si no va a ser esto un... has aludido a estos comportamientos y has hablado un poco de los reguladores. Tú, yo creo que hay una percepción en muchos inversores y ahorradores
determinadas sobre la CNMV, por ejemplo, que es el que nos regula o el que regula a los fondos en España, y que y hay mucha frustración, ¿no? Siempre los ves y hay gente que está, pues, ¿por qué la CNMV no hace nada? Y, ¿sabes? Y cosas así, ¿no? Entonces, tú, en tu percepción como profesional, ¿qué piensas que no se entiende de la CNMV? ¿Hay algo que crees tú que tienes un insight diferencial de decir la gente, y no lo digo en plan crítico ni nada, ¿no? sino un poco por dar un poco de luz a la gente para que digan, no, hombre, te estás fijando en esto, o dices, no, hacen un papel muy importante que poca gente sabe y es este, ¿no? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, pues mira, honestamente, Arturo, así yo tengo mi opinión, ya es mi opinión, es Iván Martín, no es ni siquiera por lo que vemos en Magallanes y inevitablemente va unido, ¿no? Basado en mi experiencia en los mercados desde el lado profesional. Yo creo que el regulador está en muchas cosas que no se ven, muchísimos charcos, muchísimos fuegos, y al final, fijaos que hay que entender que el regulador, y lo comparto, el regulador está, o debería estar, y creo que en el caso de la CNMV es así, es así totalmente, para defender el interés del inversor minoritario, retail, o como se cataloga minoritario, ¿no? Porque está más expuesto, tiene menos acceso, ve menos cosas, tiene menos recursos. Entonces, todo, desde comprar una acción hasta comprar un fondo y qué pasa, hasta dar acogida a esas reclamaciones de asociaciones de accionistas, y yo creo que eso lo hace bien. Y es que uno está expuesto a muchas cosas diarias. Hay muchas cotizadas, muchos fondos, muchos chiringuitos que salen, la alerta de... Salen cosas, por cada X tiempo salen cosas, pero yo creo que lo que sale realmente mal y los impactos que hemos tenido en España comparado con otros sitios, pues estarán a la media o por debajo de la media. O sea que sí rompo una lanza a favor del regulador, y siempre uno, pues oye, quiere más y quiere tal. ¿Por qué? Porque tiene un caso particular que lo ve muy claro y dirá, es que esto se tiene que arreglar así o asado. Vale, pero tengo que apagar los fuegos mayores, ¿no? ¿Qué eventos hemos tenido así graves, gordos en el pasado que uno recuerde? Fórum Filatélico, ¿no? Gescartera, el grupo Rumasa, ¿no? Nueva Rumasa. Y oye, yo tengo que decir, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si los pagarés, a lo mejor hace 12, 15 años ya, ¿no? De Nueva Rumasa, que se anunciaban por la tele, ¿no? Incluso... Al 10%. Y doble dígito, pues 10%. José no había nacido aún, pero nosotros, Marcos y yo, sí nos acordamos. Yo me alegra que digas eso, pero creo que sí, que nací. Yo creo que sí que... No. Sí, bueno, pues esto fue la última desesperada, ¿no? Y hablando del regulador, el regulador alertaba, y si uno se tomaba el tiempo, también, oye, uno tiene que ser autocrítico, ¿no? Y cuando hablamos de dinero de inversiones, ese doble dígito, cuando el resto es un 3, un 4%, pues a lo mejor las letras pequeñas, no lees ni las pequeñas ni las medianas. Yo creo que ni lees las normales. Y se alertaba ahí, yo recuerdo ver folletos, los recuerdo, que ponían muy claro que la CNMV alertaba que eso no estaba registrado y que uno se asesorara. O sea, pues luego no puedes pedir, ¿no?, al regulador, si te alerta que eso está fuera de mi círculo, claro, ¿a quién corresponde? Pues eso ya no te sé decir. A lo mejor tendría que intervenir otro organismo diferente, pero por su papel, ¿no?, por su cometido, no llamamos la atención por el lado de vaya desastre, que no. Mira, ha habido una expresión antes, que no es invertible España yo creo que lo es perfectamente, yo creo que tiene muchas garantías, lo digo sinceramente, de inversión en España, igual que el resto de Europa. Los ejemplos que he puesto antes, a lo mejor se puede malinterpretar, son cosas que hombre, que dentro de la legalidad, por supuesto, pues no miran tanto al inversor, ya no digo minoritario, sino otros inversores que a lo mejor tienen un porcentaje del 2 o el 3 o el 5%. Ya sin meternos en el tema de las fusiones transfronterizas, ¿no? Mucha Unión Europea, pero hay una protección como si fuéramos países antagónicos totalmente, ¿no?, entre nosotros en Europa. Oye, Iván, y sí,
Sí, bueno, yo tengo aquí preparada mi lista de prensa, bancos, inmobiliario, en subidas de tipos y ese tipo de cosas, pero como habéis estado hablando del tema de invertir empresarial, Magallanes como tal es una empresa, como tal la tienes también que llevar. Yo creo que también a lo mejor, no sé si nos puedes contar algo un poco de por qué el Magallanes en cuanto a tamaño, rentabilidad, decisión libre, bueno, algunas cosas que a lo mejor, oye, pues se pueden ya saber por comentadas, pero bueno, tu experiencia hasta el momento. Pues la gestión de Magallanes es que es coherencia total, es como gestionamos nuestras vidas, como yo en mi casa con mi mujer gestionamos nuestra casa, nuestra familia, pues igual, es que eso transpira, eso recae la forma de llevar Magallanes, por eso nos hace un poco diferentes, por eso tenemos, insisto, lo he hecho antes con el disclaimer y lo enfoco por el lado más empresarial, más aséptico, como debe ser por otro lado, pues se nos tachaba al principio de, oye, pues unos recursos escasos, limitados, ajustados, pocos analistas, poco personal, una oficina, los que habéis estado en nuestras oficinas, pues son oficinas, pues no son 27 plantas de un rascacielos, ¿no? Son prácticas y el equipo, pues fijaos que de alguna manera el tiempo nos da la razón, ¿no? Como los equipos que se montaron de gestoras, etcétera, de recursos, nosotros defendíamos que el tamaño y la rentabilidad, no es que yo me atrevo a decir que son enemigos. El tamaño por muchos activos gestionados es enemigo de la rentabilidad. Y el tamaño también por número de gente y recursos que le dedicas, no sé si es enemigo, pero entorpece mucho. Lo que está claro es que no es garantía correlación directa con buen performance. Eso con buena rentabilidad. Eso seguro, porque es que eso seguro, pero en la vida misma y en las experiencias que yo he tenido en el pasado. Entonces decidimos salir, montar Magallanes en esa estructura empresarial como empresarios, pero no por tirarnos unas reglas en la cabeza, es que era puro sentido común. Pues una forma, unos decían bajo mínimos, ya después de 8 años puedo hablar abiertamente y tranquilamente de esto, al principio tenemos ese estigma y nosotros preferimos decir optimizados, ¿no? Y hemos ido, de hecho, no nos quedamos ahí, hemos ido creciendo progresivamente cuando otros modelos que salieron pues han ido ajustándose de forma inversa en la cantidad de recursos en todos los sentidos, en gente, en oficinas, en alcances, en despliegues, en tal. Entonces, eso, pues no sé cómo se llama, eso es ser frugales, mirar, eso elaboradamente y como estamos en este foro, pues es una correcta asignación de capital, que queda muy bien esta expresión, pero esto es comportarse de una forma, pues oye, pues ajustada a lo que tienes, frugal, yo creo que es una buena expresión. Al punto de ser austero, porque es que no hay necesidad, porque no hay garantía, al final, ¿para qué estamos aquí? No hay garantía que vayas a tener más rentabilidad para el inversor. Ya está. Si es mejor para el inversor, pues haremos lo que haga falta. Si es mejor para el inversor y tenemos que reforzar inversiones porque nos quedamos cortos, pues si llega el momento y la oportunidad y la persona idónea, pues bienvenido sea. Si no, pues no, porque si no va a ser contribución marginal positiva para la cartera, por ende para el inversor, pues no. Podemos hacer lo mismo en una oficina de 200 metros, en lugar de estar en una de 4.000 o un edificio entero, ¿no? Y eso es lo que te puedo contar, Marcos. O sea, gestionamos Magallanes de la manera que gestionamos nuestras inversiones, que gestionamos nuestro día a día, y los que habéis venido en alguna ocasión o más de una ocasión o habéis asistido a nuestro Día del Inversor, o sobre todo habéis venido a nuestra oficina, habéis conocido a la gente, pues es que no es hablar por hablar, es lo que veis. Y funciona y no se merma la atención que damos y la rentabilidad y el tiempo que dedicamos. Luego, más particularmente cómo está organizado y qué tiempo se le dedican, porque eso sí que es verdad. El tema empresarial del día a día de Magallanes, pues ya lo tenemos organizado para que esa tarea jerárquica o fundacional como empresario de Magallanes, como fundador, como presidente del consejo, como igual que lo tengo yo, Blanca, Mónica, etcétera, pues ya está organizada de tal manera con las ayudas pertinentes, con las delegaciones pertinentes, para que en ningún momento volvemos al principio básico.
no entorpezca ni perjudique el tiempo dedicado a lo que es importante, y en mi caso más todavía, que es gestionar las inversiones. A mi día a día es la gestión de las inversiones, de tal manera que no me requiere prácticamente nada el tema de que Magallanes esté perfectamente gestionado. Yo creo que esto es un motivo de orgullo para ti, quiero decir, al final, para Magallanes también, ¿no? Yo creo que quizás muchas veces se pierde de vista que realmente en una compañía lo que hay que hacer es lo necesario e invertir en las cosas lo necesario, y luego pues que un perfil bajo no tiene por qué ser, o sea, es decir, no tiene, al revés, es una cosa positiva, yo creo, en muchas cosas. Y bueno, yo creo que lo podéis estar orgullosos de esa parte, ¿no? Yo creo que al final las florituras o los gastos innecesarios, que quizás ha sido una de las partes que en Wall Street, por ejemplo, pues ha tenido, los ha hecho tristemente famosos, ¿no? Por muchos derroches y demás y tal. Pues yo creo que es evidente que con una estructura low cost, pero que se utilizan las cosas que son realmente necesarias, yo creo que es lo más eficiente, vamos. Uh-huh. Sí. Bueno, Iván, te comentaba por darle la vuelta. Lo que leemos, lo que comentas en otros foros, en otros medios, es que Magallanes, como un fondo value, ha vuelto a los bancos, algo, digamos, que parece, pues no sé, sui generis, ¿no? Después de tanto tiempo. Algunos otros no, otros de corte más value, pues están pensando que a lo mejor el inmobiliario puede retraer. Esa es otra de las preguntas que te podría hacer. Y luego, pues, con materias primas, ¿no? Y petróleo, que también ha sido algo, digamos, muy invertible y muy de corte de, pues no sé si value o de empresas industriales, ¿no? Tradicionales de corte, que habían venido haciéndolo regular, ¿no? Y que ahora han multiplicado estos últimos meses por mucho. ¿Y cómo veis el futuro? Podría hablar de, no sé, pues de ArcelorMittal, de ESO, que la tenéis en el microcaps, bueno, pues de la banca que habéis metido, no sé, por dar una generalización. Sí, pues mira, bancos, materias primas, ArcelorMittal, eso. Yo os comento bancos, efectivamente, nosotros ha sido un acontecimiento histórico. A ver, tampoco hay que darle tanto... Es lo que es. O sea, quiero decir, esto con lo que hay que quedarse más allá de lo sensacionalista. Magallanes nunca ha invertido, de repente invierte en bancos, ¿qué ha pasado? Se ha dado un golpe en la cabeza. Es que así es, pero yo sacaría el mensaje, oye, durante mucho tiempo esto se mira las cosas, nosotros nos miramos las cosas, y el no haber invertido en bancos, hemos sido ácidos, críticos, por llamarlo así finamente, con los bancos durante muchos años, pero no porque tuviéramos especial manía. La prueba de ello es que ya los hemos comprado. Es porque veíamos cosas pues que no podían ser, y que las valoraciones o los precios a los que cotizaban veíamos que no recogían las cosas que todavía nosotros veíamos durante muchos años. Eso ha sido así hasta que, de un tiempo a esta parte, y empezó a fraguarse alrededor de COVID, bueno, antes de COVID, finales de 19, comienzos del 20, que algunos bancos, no todos, empezó a hacer algunas distinciones, empezaban ya a pasar de la fase de tener un balance solvente a ganar dinero de forma recurrente y por encima o muy por encima de los costes de capital. Ser rentable, ya no ser la eterna promesa, ¿no? La eterna compañía value porque está a 0,5 veces el valor en libros, sino que ya ese 0,5 veces es injustificado porque me estás haciendo un retorno, o estás en disposición de hacerme un retorno del dinero que ganas sobre los fondos propios que tienes, unos fondos propios vigorizados, musculados, porque has estado haciendo mucho acopio de recursos, unos retornos pues que empiezan a aproximarse ya al doble dígito, con lo cual nos empezó a parecer muy interesante algunos bancos por este ángulo. Con la parte de la solvencia en máximos, algunos doblando el mínimo requerimiento legal, hablando de la solvencia o del ratio de capital de primer nivel, el CET1 el core capital que le llaman, ¿no? De los fondos propios puros y duros, algunos ya llegando a doblar, con lo cual se habla, y es ahí donde empezamos a... Bueno, actualizamos los modelos, empezamos ya a contactar con las compañías. Es sorprendente también, ¿no? Que se sorprenden ellos, pues seguro que queréis hablar con nosotros. Nosotros no... Es buena señal también, ¿no?
un sector totalmente olvidado. Nos pasó, por ejemplo, como anécdota con el banco griego, con Eurobank. No encontrábamos sabéis que el análisis lo hacemos nosotros internamente. Eso no quiere decir que vivamos aislados del mundo. Nos gusta hacer el doble check-in con algunas casas de análisis. Trabajamos con muchas casas de análisis. Es inevitable, son las cosas con las que tienes que vivir en esta industria. Y algunos pues los utilizamos para hacer doble check-in. A ver qué piensa este analista de... Pues nos las vimos y nos las deseamos para encontrar, ya no que nos dieran una opinión más o menos formada, sino para encontrar analistas, no estoy hablando aquí en España, por supuesto, aquí ninguno, analistas globales que cubrieran bancos griegos, totalmente olvidados y dejados. Esto es una señal también. Entonces, eso es una señal que suma, ¿no? Pues no por eso lo vas a comprar. Son señales que dices, oye, después de 15 años, aproximadamente, ha caído, de un sector que ha caído, la capacidad productiva que ha desaparecido, no sé cuánto ha sido, 70, 80, son datos que los cojo ahora sí un poco a bulto, pero han desaparecido mucha capacidad productiva, los balances han menguado literalmente, y los que han sobrevivido, tienen mérito de haber sobrevivido, están más fuertes y están a la disposición de ganar dinero, y nadie los tiene. Pues vamos a mirar, y vino COVID-19. COVID-19 nos hizo pararnos, oye, no hay necesidad. ¿Por qué? Y pensamos ahí, oye, pues todo lo que ha pasado durante estos 12, 15 años va a venir ahora de golpe. ¿Por qué? Pues mora, impagados, la gente no trabaja, no hay ingresos. ¿Qué pensábamos nosotros, no? Cuando estábamos en casa, ¿no? O teletrabajando como estamos ahora, pero forzados por otros motivos, ¿no? Pues que el mundo se acaba, con lo cual pensabas en un banco, los préstamos no los van a pagar nunca, ¿no? Entonces por eso los bancos se fueron allá abajo. Y la sorpresa fue, de hecho tenían si recordáis, tenían la autorización ya del Banco Central Europeo para empezar a repartir dividendos o recomprar acciones, algo no visto en más de una década. Es que se dicen pronto estas cosas y pasaron desapercibidas. ¿Qué compañías, qué sectores, algunos, pero no muchos, pueden decir que después de haber sobrevivido, los que sobrevivieron estaban en disposición de devolver dinero a los accionistas? Es una señal inequívoca de que las cosas... No hay certeza. O sea, yo esto lo que digo, puede parecer con certeza, pues 1 más 1 es 2 y vamos a comprar el 80% de la cartera en bancos, pero siempre tienes la mosca tras la oreja. De hecho, dentro de nuestra forma de hacer las cosas, ya va destilando, ¿no? Pues llegamos tarde gracias a Dios o gracias a lo que ocurrió. No compramos bancos porque no las teníamos todas con nosotros y estalló COVID-19. Y eso nos hizo luego retomarlo, y la sorpresa es que no solo los bancos no se fueron al traste, sino que eso es otra prueba de resistencia, de que estaban bien capitalizados, sino fueron capaces de acumular más capital todavía, con lo cual el problema de exceso de capital ya no sabían qué hacer con él, forma de hablar, y se presentaron en 2021 con un exceso de capital que algunos podían recomprar más del 50 o el 80% del banco, o pagar dividendos o recomprar acciones, ¿no? Entonces, esto, por debajo de valor en libros, ahora sí me vale. En un entorno de crecimiento económico, el año pasado teníamos unas estimaciones de crecimiento económico que no las hemos tenido, es verdad, porque veníamos de una base muy baja, pero tenemos un horizonte despejado, habiendo superado una pandemia y con estímulos, unos crecimientos económicos de 6, 7% y luego 5 y luego 6. Y entonces empezamos a comprar bancos sin que la tesis estuviera encima de la mesa, la de subida de tipos de interés. Me la he dejado para ahora, para el final. Nosotros en nuestros modelos asumíamos que los tipos de interés, pero no compartíamos, asumíamos, y era la realidad, que esos bancos habían aprendido a ganar dinero, que también se ha pasado por alto, en un entorno de tipos cero negativo, y ganaban dinero y crecían. Insisto, los bancos que consiguieron sobrevivir. Es el caso en España de un CaixaBank, ¿no? O el caso paradigmático de Ibercaja, a ver si es Ibercaja, no ha salido bolsa, no saldrá, donde más de la mitad de los ingresos viene de negocio no puramente bancario. Han aprendido a sobrevivir y a vivir bien y a ganar. Eso es un negocio que depende de unos volúmenes, no tanto de los tipos de interés. Y empezamos a comprar. Luego vino COVID-19, empezamos a comprar, fue una inversión, insisto, con todo esto encima de la mesa, bien analizado. Hablando con las compañías, seleccionamos los que más garantías nos ofrecían si las cosas se torcían, y aún así no llegamos ni al 10% de la cartera. Esa es otra de las cosas características de cómo tomamos las posiciones en Magallanes, que entendemos por riesgo. Eso es cómo modulamos el riesgo. Aun teniendo todos estos puntos, y hay que ponerse justo ahora hace un año, cuando todo era brillante por delante,
y nadie pensaba en una guerra y en estos colapsos que está pasando ahora, y con los tipos a cero, aún así nos pusimos es que no llegamos ni al 10% de la cartera, un 8 o un 9% en 3-4 bancos. Porque pensábamos que si iba todo bien, eso perfectamente podía doblar, es que no era difícil doblar. De hecho, hasta el estallido de la guerra, en algunos estábamos haciendo prácticamente el 50% ya de plusvalía, casi el 50%. Y luego vino el estallido de la guerra, ¿no? Y abre otra vez las incógnitas que luego materializan en el temor que hay ahora, o temor o descuento de entorno recesivo, de ya no crecimientos exponenciales o robustos, pasamos a crecimientos moderados, a igual tenemos recesión, con lo cual, evidentemente, esto para un banco pues no es el mejor escenario, pero hay una variable. Y esto también demuestra cosas, y según voy hablando son reflexiones que me da a la cabeza los dogmas de fe, ¿no? La tendencia que tenemos a simplificar y a darlo todo por hecho. Los tipos no subirán nunca, el Euribor acostumbrémonos a vivir así, ¿no? El petróleo ha muerto, los combustibles fósiles han muerto, el coche eléctrico es el futuro y un largo etcétera, ¿no? Que ya no es ni la primera línea de pensamiento que decía Kahneman, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, este es el nivel, yo no sé cómo llamarlo, nivel 0, es el nivel que pasa. Es más que piloto automático o menos, ¿no? No es ni respuesta automática, es un dogma de fe que lo has oído y está aquí y es como decir, pues qué calor hace, sí que calor hace, ¿no? Es que no estás ni pensando, ¿no? Sí. Pues esto, igual, los tipos no subirán, pero tiene su sentido, uno lo puede explicar, porque es que una generación no menor de inversores y de nuevos protagonistas y de gente que se ha hecho un hueco, un nombre y un patrimonio, especialmente al otro lado del Atlántico, por aquí en Europa también hay casos, ha vivido en este mundo, porque llevamos a este mundo una década. Sí. Es un mundo. Entonces, oye, pues los tipos no subirán. ¿Qué pasa? Que suben. Y suben tanto que tenemos el Euribor que ha pasado de menos 0,5 a 1, ¿no? O a 1 y pico, pues en 3 meses, ¿no? Es como un Ferrari, ¿no? Rápidamente. Esto aplicado a los bancos, en esa cartera de préstamos, es una variable que ni siquiera, es que la mayor parte de ellos no tenían contemplada. Es verdad que puede tener un efecto, digamos, de segunda ronda, ¿no? Porque los créditos no crecerán, ahora habrá un repunte hipotecario, la gente se da prisa para que los Euribores, para que no les pillen financiaciones con Euribores superiores, lo que hace que el inmobiliario tenga un repunte superior, pero está claro que esa parte no puramente financiera le sigue funcionando bien, esa parte que tendrán unos trimestres y posiblemente si no hay una recesión, los bancos están descontando la recesión, todo hay que decirlo ahora, ¿eh? Por eso lo seguimos manteniendo. Y los tipos de interés ahora existen y ganan dinero por la parte de tipos de interés, pues podríamos tener incluso potenciales mucho más allá de doblar, pero tengo que decir que la posibilidad de, o sea, la recesión, una recesión, es decir, que el inmobiliario caiga, la mora suba, porque es insostenible o hay una parte de la población, tanto de empresas como de gente que no puede pagar hipotecas, pues eso es un riesgo. ¿Qué nos hace seguir en los bancos? Voy sacando los riesgos, voy sacando las palancas que hasta ahora no teníamos en los bancos que hemos elegido. Por eso se han elegido por si pasaba algo como lo que parece que va a pasar, que no queríamos que pasara o no queremos que vaya a pasar, pero por eso escogimos estos y no otros. ¿Por qué? Porque tiene unas moras muy bien ajustadas, muy bien gestionadas, tiene unas coberturas altas, tiene un perfil del libro de préstamos no centrado en bancos que vimos en el pasado, pues promoción de playa o empresas con financiación dudosa. Hemos seleccionado aquellos que tienen, pero no estás a salvo, pero son a salvo de tener, no eres inmune, pero no eres inmune, pero pretendes estar a salvo. Lo expresan mal. Además que el balance de un banco tiene una complejidad muy alta, o sea, mucho más que la de cualquier empresa industrial, digamos. Altísima, Arturo, altísima. Nosotros, bueno, yo personalmente, quiero decir, uno puede tirar de entrevistas, de charlas, de hemerotecas. El balance de un banco es fácil y complicado a la vez. ¿Por qué? Porque tú tienes unas líneas es que el desglose es el que es. Es que es imposible materialmente, ni muchos departamentos de riesgo tienen el desglose de las, no sé, 2 millones de referencias, 100.000, 200.000.
referencias de préstamos, de uno que se compra un patinete hasta el que hace una promoción en Marinador de 200 millones, hasta una empresa que te enteras que la tienes. Algunos bancos se enteraron de que tenían compañías cuando iban a los pools de financiación. Ahí va, ha quebrado Pescanova, no sé si tendremos algo, ¿no? Abengoa, pues resulta que sí. Entonces, efectivamente, Arturo, es fácil y difícil. Es difícil porque es que a veces ni ellos consiguen saberlo, y es relativamente fácil porque tienes 5 o 6 líneas. Crédito al sector público, ahora ya se desglosa qué es promoción, riesgo promotor, ¿no? Antes no, inmobiliario promotor, crédito consumo, inversiones financieras, bancos centrales, y ahí no hay muchas más líneas ya. Entonces, eso sí, lo lee cualquiera, pero debajo de la línea de crédito a la clientela, crédito promotor, pues ahí está la labor que a lo mejor un particular es más difícil, muy difícil. Invertir en un banco, pues así a título personal, pues es difícil. Si quieres conocer el balance, entonces ahí está la labor, pues de sentarnos con ellos y, oye, vale, aquí crédito promotor hay X miles de millones, pero ¿qué concentración tienes? ¿Qué concentración? ¿Qué promotores tienes? Y entonces pues seleccionas unos bancos sí y otros no. Y esa es la razón de bancos, Marcos. Dicho esto, seguimos teniendo en torno a ese 8 o 9%. Cuando los castigos han sido brutales, sobre todo en los días de la invasión, pues ahí reponderamos. Han seguido publicando los bancos y siguen anunciando y reafirmándose la tesis. Creo que CaixaBank fue el último, o ING me parece. No ha sido ING, el más reciente, pero vamos, en recomprar porcentajes muy elevados de su capital, elevados de 30, 40 o 50%. Si tú anuncias eso, es que ves que tú, no es que estés diciendo no va a haber recesión, lo que estás viendo es que si el mundo sigue como está ahora, tú conoces tu balance, conoces tu libro, es interesante. El lenguaje, eso es como interpretar el signaling que dicen, ¿no? Los ingleses de la señalización, ¿no? Si un directivo se compromete, no te puede engañar. Bueno, pues ya aquí entramos en una dinámica que, oye, yo qué sé. Pero tienes el problema de agencia también, ¿no? Vimos antes el problema de agencia, ¿no? De los directivos, sí, que realmente son directivos. Y vimos en la gran recesión, ¿no? Vimos también que se habían hecho cosas, o sea, realmente que dices, claro, como hacen esto, pues es el mismo razonamiento que me acabas de hacer. Y luego... Totalmente, por eso he soltado esa coletilla inmediatamente. Uno te puede engañar, ¿no? Y ha habido casos, pero por eso no valen todos los bancos. Claro, por eso unos equipos directivos pues son más honestos y otros pues sea un problema de agencia clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y además el banco, pues no hay familia que tenga un banco, por mucho que parezca que haya familias que tienen un banco, no hay una familia que controle un banco. A lo mejor en el pasado, ahora no. Entonces, pues algunos bancos valen, pero porque tú miras los directivos y qué han hecho en el pasado, pues en algunos la duda es positiva y en algunos la duda es negativa, a mismo PER, a mismo price to book, y esas son las diferencias cualitativas. Entonces, bueno, esto resumido a cómo lo vemos es, no sé si va a haber recesión, pero las cotizaciones de algunos valores y sectores bancos descuentan que sí. Descuenta que va a haber caídas de beneficios de 50 o 70% o entrar en pérdidas en algunos de ellos, en la Caixa, por ejemplo, en algunos bancos europeos. Bueno, es lo que hay. Yo no sé si habrá recesión, pero hay compañías que están cotizando eso. Y en materias primas, es verdad que lo han hecho muy bien. Nosotros, fijaos, dentro de la cartera, pues ha sido, nosotros decimos que tenemos una colección de compañías, que es eso, que no somos temáticos, insistimos mucho, porque es que así la concebimos la compañía. Yo no quiero el proceso que sea temática, porque para eso te compras un ETF, ¿no? Te compras un ETF de lo que sea y ya está. Claro, sí, claro, es que entonces es otra forma de entender los riesgos o cómo yo veo el riesgo, porque fijaros lo que voy a decir, el analizar bien las cosas es peligroso. Me vais a entender, ¿no? La ironía, no quiero que sea irónico, pero el analizar muy bien las cosas es peligroso porque genera un exceso de confianza tal que lo que te sale en el papel
esto dobla, tiene que doblar, porque además le he dedicado 6 meses a estudiar esta industria, ese sector, he hablado con la compañía, he hablado con los competidores, he hablado con el empleado, he hablado y los balances, me lo sé todo, me sé cuánto tienen aquí, me sé cuánto tienen. Y entonces yo hago descuento de flujos y incluso, fíjate, meto una recesión, pero incluso eso, y vale el doble. Ergo, pongo todo lo que se pueda poner y más en este valor. El 10%, el 10%. Que hay un valor similar del sector, otro 10%. Y así hasta que el fondo se convierte en el 70% de banco. Que lo he mencionado antes. Si esto hubiera sido así, tengo que reconocerlo, y no hubiera sido un acierto ahora mismo, posiblemente en banco tendríamos un 25%. Pero dijimos, oye, 10 está bien. Pues si va bien, es que tenemos potencial. De verdad que si es un 100%, pues es 10 puntos porcentuales. Y si me va mal y me caen un 50, son 5 puntos. Que oye, no es plato de buen gusto. Pero ya tengo dentro de esa, y vuelvo, dentro de esa colección de compañías, tampoco quiero que sea esto, pues son multitemáticos, porque se hechean. No, esto es ex post. Sale así, y así resulta. Pero ya tengo a lo mejor materias primas que tengo ese 10-15%, que las tengo de hace tiempo y ahora son las mieles las que recojo, pero durante un tiempo no ha sido así. Y no ha sido así, como no tuve en el pasado un 30% de materias primas, pues el fondo tuvo el retorno que tuvo. Y ese 10-15% ha sido más que suficiente como para compensar, y hablo de materias primas, petróleo, más que suficiente, mucho más que suficiente tener un 12, un 13% para compensar y que el fondo brille, compensar otras cosas que han ido también y que además el fondo brille. Por eso tenemos rentabilidades positivas. Entonces, aquí estoy sacando muchos temas a riesgo, a lo mejor me temo que pueda confundir, vosotros me decís que pare y desgrane, pero saco muchas cosas que me preguntas por tesis de inversión, por qué materias primas, pero creo que encajarlo en por qué y por qué las aguantamos y por qué en su momento no compramos tantas, aunque para nosotros ArcelorMittal cuando estaba a 10, 11, es que claro, eso tampoco fue hace mucho, fue hace, y amplió capital en ese entorno, hace 2 años. Pues no solo no vendimos, es que compramos y caía, claro. Hasta que llegamos a un 3 y pico, 4, y ya está, y de ahí no nos movimos. Claro, digo, oye, pero ¿y por qué no? Si en vuestro modelo esto valía el doble, luego ha multiplicado, porque eso son cosas que pasan también. Pues porque es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque si como resultado de COVID, pues efectivamente, luego ya no se construyen casas, porque ya nadie va a salir, nadie... Sí, porque eso es lo que, bueno, siempre hemos hablado muchas veces, es uno de nuestros temas fetiche, que es el tema del riesgo, ¿no? Porque el riesgo no es lo que pasa, sino también es todo lo que podría haber pasado y no ha pasado, ¿no? Efectivamente. Eso, es que eso hay que entenderlo, ¿no? Porque tú lo lees, lo hablas, pero luego hay que vivirlo. Para entenderlo hay que vivirlo. Y lo vives, todas estas cosas, todos estos mantras, con todo su valor, no es por desmerecer, con todo su valor, tú sabes lo que valen ex post. El significado de estas palabras, cuando decimos, se me viene también lo de empresas robustas, ¿no? ¿Qué mantra decimos? Alguna vez, irónicamente, sí que he sido, ¿qué compañía te gusta? Compañía barata, un equipo directivo honesto, que no tenga deuda. Sí, claro, que suba los precios un 20% todos los años y que todo el mundo la quiera. ¿Y quién no quiere eso? Y cuando decimos una empresa robusta, ¿no? Sin deuda, con caja y tal, pues uno cuando ha pasado un COVID-19, nosotros decíamos, y eso en las cartas yo he insistido muchísimo, es que las compañías se nos han ido, o una Mytilineos, me acuerdo perfectamente, escuchar al señor Mytilineos cuando estaba 6, 7 euros, 5, no sé si iba a tocar 5, no lo tengo delante, y la compañía cayó, y si no es por la robustez financiera y la familia detrás, pues no lo cuentas, y ya puede ser una compañía que es maravillosa. Ahí tiene significado esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor cuando las cosas van bien, pues oye, uno un poco se despista. Entonces, quiero cerrar porque me lo apunta ahí y que luego la gente que tenga las respuestas a todo. Entonces, ArcelorMittal la seguimos manteniendo. Es verdad que, oye, ya con la subida que tuvo, pues hombre, no era para incrementar más, pero hay una situación de desequilibrio de oferta y demanda. Es verdad, si viene la recesión y la demanda se destruye, pues posiblemente se vendan menos casas, se construyan menos puentes, menos infraestructuras, pero hay una tendencia ahí muy secular de un
una infrainversión en capacidad productiva y ahora muy palpable, lamentablemente, porque se ha destruido literalmente, ¿no? En Europa del Este, en Ucrania, capacidad productiva importante, que no hay otros más que ArcelorMittal y algunos otros, ¿no? Y que lo hagan de forma eficiente y que además, al estar cotizados y muy expuestos a la opinión pública, tienen que cumplir con las bajas emisiones. Pues ArcelorMittal tiene un hueco ahí y puede seguir haciéndolo muy bien, una empresa que está prácticamente en caja neta, una situación de deuda, lo nunca visto, muy satisfactoria, muy cómoda. Y eso con doble S, la refinería francesa, pues aquí había una situación circunstancial, y es que todo la rotura de suministros, la disrupción, o como se quiera llamar, que estamos viendo, fruto de la guerra, hace que la capacidad de refino que teníamos antes pues ya no la tengamos. Y lo que nos queda, que no está sancionado, que es nuestras propias refineras en Europa, las hemos puesto a pleno rendimiento y los márgenes de refino están en sus máximos históricos, que tenemos, bueno, porque están máximos históricos. Y entonces los beneficios de todo lo que sea refino pues están en máximos históricos. Entonces no es de extrañar que eso esté en estos niveles. Son frutos de las sanciones y de la situación. Hay ganadores y hay perdedores. Entonces uno tiene que saber, y aquí también deslizo una cosa, uno tiene que saber si esto es estructural, es coyuntural, es circunstancial. Pues hombre, uno primero evidencia una cosa, y es que el mundo occidental y muy especialmente Europa, deslizo una cosa con un poquito de soslayo filosófico, pero el mundo occidental y Europa pues ha dejado de la mano, ha desincentivado e incluso ha perseguido pues la inversión en cosas que vemos que son muy necesarias hoy por hoy para el progreso, nos guste o no. Necesitamos gasolina, necesitamos diésel, necesitamos petróleo, necesitamos gas natural, necesitamos infraestructura, necesitamos cemento, necesitamos papel, necesitamos productos químicos y un largo etcétera de industrias que no se han incentivado o que se las ha perseguido de alguna manera. ¿Cómo se persigue? Hombre, esto no es a la hoguera, pero no se dan licencias. Las licencias son más costosas, son burocráticamente más difíciles de conseguir, o licencias directamente que no se renuevan o se revocan, ¿no? En algunas industrias, esa papelera en España es un ejemplo, ¿no? En Alemania hay 1000 casos también, en empresas de fertilizantes, otra cosa, pues una industria pues que ha estado perseguida o bajo escrutinio en Europa. Fuera de Europa, todo lo que quieras, importamos todo lo que haga falta, que también es una cosa un poquito contradictoria, sui generis, no sé cómo catalogarlo. Entonces, hay un evento en algún momento en la vida, o no lo hay nunca, entonces como no se evidencia, pues no se ve el riesgo. Mira, los riesgos que no se ven, ¿no? O que ni siquiera, como no los ves, pues no los piensas. Y los políticos, pues, bueno. Entonces, hay un evento, claro, que hace que evidencie que no tenemos capacidad de refino y que nos vemos obligados a tener que importarlo al precio que sea, si queremos coger el coche hasta que sea eléctrico, si es que llega a ser eléctrico, y todas las personas pueden tener un coche eléctrico. Y con esto no soy ácido ni crítico y quiero decir que el coche eléctrico sí o no, quiero decir que es una evidencia. Es la realidad, sí. Es la realidad. Entonces, igual que todos los tiros en el pie que nos hemos pegado energéticamente, ¿no? En Europa, por no tener una política energética de largo plazo y demás, ¿no? Totalmente. Y querer hacer una transición político-energética, pues aquí también como un Ferrari, de 0 a 100 en 3 segundos. Cuando hay que hacerla, pero a lo mejor no hay que hacerla en un Ferrari, pero hay que hacerla en otro coche utilitario que a lo mejor tardamos un poco más. Insisto, y no estamos diciendo que estamos en contra de nada. Es que sería genial si se puede hacer los recursos y vamos haciendo en el entremedias, ¿no? Pero entonces, eso, no quiero enrollarme mucho más, pues es una cosa... bueno, pues que vamos en la medida que va marcando máximos y que pues, entendemos que hay una parte muy circunstancial, ¿no? No es una posición muy estructural. Digo esto y a lo mejor los márgenes de refino están así toda la vida y triplican y todo es posible, ¿no? Si nos empecinamos en aislarlos energéticamente por el bien de las cosas y tal, pues, bueno, yo qué sé, todo es posible, pero le ganamos una buena plusvalía. Esto ha sido una idea muy contraria, no tenía cobertura, tuvimos que aprender a verlo en francés, las memorias, y hablar con ellos, y nosotros hicimos un análisis
también una de las cosas que hay que reconocer. Al final, la extracción de valor de una idea, una reflexión también, a veces, en ocasiones, ese catalizador que se le llama, ¿no?, para que se realice, no corresponde, o ni siquiera, y hay que reconocerlo y ser honesto. Y yo lo soy con algunas cosas que nos han pasado, o sea, lo soy siempre, y hay que reconocer que nos ha pasado alguna vez. Y uno en eso, cuando compraba, son dos instalaciones de refino en Francia, la capacidad que tienen para refinar, uno hacía un valor de reposición, a donde quería llegar, un valor de reposición. Y eso solo por transacciones que se han hecho, es verdad que son obsoletas, que son viejas, pero bueno, pues le ponías un descuento. Le quitabas la deuda, fijaos el análisis, y veías que cotizaban muy por debajo de un tercero que pudiera llegar y comprárselas. De hecho, por el tema francés también, el control lo tiene, o una participación mayoritaria, pero no todo lo tiene. No quisiera equivocarme, diría que es Exxon. Nadie diría que Exxon está detrás de eso. Es el gobierno francés, empresa francesa, pero es Exxon. Entonces uno hacía esa valoración y le salía que valía muchísimo más de lo que cotizaba. Pero fijaos que la realización de ese valor no ha sido porque haya venido un tercero y haya pagado el precio que en mercado valdría, sino porque ha habido una invasión que ha evidenciado un riesgo que nadie sabía que existía. Entonces, no es suerte, quiero decir que no, pues qué suerte ha tenido Iván y el equipo han tenido ahí Magallanes. No, es porque compramos barato. Cuando compras barato, cosas buenas pasan tarde o temprano. A veces tarda mucho. Pero esto podríamos sacar de aquí, que no te obsesiones tanto con el catalizador, porque a veces el catalizador no es el que tú piensas. Te he escuchado yo decir que el mundo es azaroso. Lo es, pero sí, lo es, pero es que esto daría para mucho. Es aleatorio, pero tú te expones ahí, no es. Vas a pescar, la pesca también, no sé si pescáis. Yo a nivel aficionado. Es azaroso, porque para empezar no lo ves, tiene muchas similitudes con el mercado, es que no lo ves, ¿no? Si cazas, tú ves la pieza, ¿no? De hecho, es que esto no tiene nada que ver, va de, ¿no?, temas, no tiene nada que ver la naturaleza, pero no tiene que ver. Cazador ve, ataca, tiene un componente que vas buscando, es acción-reacción. La pesca no, pesca, no sé que vayas buceando, pero pesca tranquila. Tiene un componente azaroso, no lo quiero liar mucho, pero a lo que va es que si tú de tu parte pones, ¿no?, quiero hacer esa analogía, comprar barato y protegido para que se realice, para que tengas una buena pesca, para que al final puedas doblar o ganarle un 40 o 50%, si tú vas con un buen equipo de pesca, con una tipología de alimentación de cebo que crees que va bien con la tipología de pez que quieres pescar, en unas aguas más tranquilas, más someras, más profundas, el día importa si hay luz, si no hay luz, el azar está, porque el azar está, hay mil cosas, pero haces que las probabilidades vayan a tu favor dentro del azar. Entonces, como es azar, pero las probabilidades van a tu favor, pues oye, si el azar toca, como tienes muchos boletos, y cuidado con esta analogía, porque que no quede en esto contra lo que vamos. No son tickets de lotería, no lo son, pero lo estamos matizando, ¿no? Esto es la incertidumbre, más que el azar. Entonces, si tú compras muy barato, la incertidumbre, uno vive mejor con esa incertidumbre, porque puede vivir más tiempo con esa incertidumbre, ¿no? Una analogía. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Lo que decías, hacia dónde va Europa, ¿no? Como que nos hemos dado cuenta un poco quizás últimamente de que una parte de las cosas que teníamos a nuestra disposición, pues como que no antes no estaban. Yo hace una semana estuve en una conversación con un catedrático de temas de semiconductores y demás, y decía pues que hace 3-4 décadas, Europa es muy puntera en la fabricación de equipos de procesamiento para semiconductores, para fotónica, para todo esto, pero que la parte de fabricación, que hace 3 o 4 décadas, digamos que lo abandonamos en pos de países de bajo coste, y que a día de hoy, para ponernos al día en la parte de fabricación, pues que no es tan sencillo, ¿no? Como soltar un montón de millones de dólares para poder ponerlo, sino que hay un conocimiento muy grande a nivel fabril que nos va a costar bastante de coger.
¿hacia dónde va Europa, no? Quiero decir, esto yo creo que al menos sí que se ve un poco de viento de cambio reindustrial, que yo creo que es muy positivo, porque creo que sin industria una sociedad difícilmente puede evolucionar, pero ¿dónde piensas tú que vamos como continente? Bueno, José, esta pregunta se me queda grande. Sí, es más de imaginativa. Muy grande, pero vamos, yo lo que me gustaría, lo que observo Exacto. Y sobre todo con esa... Tampoco lo voy a hacer naif como ciudadano de Europa y tal, mi opinión, no. Porque sí que estoy expuesto por mi con lo que trabajo, tú ves en por las dedicación. empresas, quizás. Exactamente. Entonces Eso ahí es. tengo un ángulo que sí que veo cosas y percibo cosas, ¿no? Entonces solo casas con las decisiones que se toman en Bruselas. Y eso, algunas son escalofriantes, ¿no? Y ves que nos estamos disparando con muchas pistolas en los dos pies. Entonces eso, sensación de frustración. Sensación de frustración. A tal punto que a veces parece que el enemigo es el empresario, la empresa y sus decisiones. Entonces eso es frustración y uno no da crédito, ¿no? Y eso da frustración y pena, tengo que decir, ¿no? Porque el progreso lo hacemos entre todos y desde muchos ángulos, pero no hay que negarle el mérito que tiene el empresario. Para mí tiene mucho, para otras personas pues pesa más otras cosas, es un equilibrio, no, pero yo creo que se está focalizando todo en el ataque dentro de casa al empresario. Y eso observo por las empresas, ¿no? Desde las dificultades, antes lo he sacado, las dificultades que tienen para ampliar capacidad. Mira, Europa, muchas empresas han ido fuera en pos de la globalización, que ese es el primer nivel de pensamiento que se queda todo el mundo. La globalización, todo el mundo se va fuera porque es más barato, más vale. Pero uno elabora un poquito más, la globalización tiene sus momentos y estamos llegando a un momento que ahora ha sido pum, abrupto también, ¿no? Han pasado unas cosas que pum, lo han desencadenado. Llevaba tiempo que no era tan barato. Pero es que es lógico porque el progreso también el progreso se extiende y ha de extenderse y hay una globalización y hay una equidad, que no es igualdad, una equidad. La globalización ha dado acceso a todos aquellos países, empresarios, gobiernos y todo el que lo haya querido coger de progresar y avanzar. Los que no, pues hemos visto países lamentablemente con muchos recursos, pues que parece que han retrocedido 100 años o 200 años y otros que lo han abrazado y han progresado. La globalización ha traído esa equidad, es ofrecer a todos por igual si te quieres subir o no y colaborar. Pero llega a un punto que eso tiene sus efectos positivos, que está bien, y es que los salarios en Asia, pues joder, que tienen que subir y deben subir, ¿no? Todos aquellos que se le llenan la boca, pues, todos iguales, porque tienen que... Bien, ¿de dónde vienen muchos productos? De allí, pues es justo y necesario, y ha de ser así, que una parte de esos beneficios se tengan que quedar ahí, porque es que es de cajón. Es que ese es el avance y el progreso. Entonces, si le sumas que los costes cada vez progresivamente iban siendo más altos, pues había empresas que decían desglobalizarse o realocarse. Este término no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? O localizarse de nuevo, ¿no? O aproximarse, ¿no? O producción en proximidad, dicen algunos. Algunos dicen, bueno, pues eran pioneros, visionarios. El modelo Inditex era así, y tanto en cuanto veía que otros, los H&M del mundo, ahora los últimos, ¿no? Que también últimos llevan unos años, pero ahora están sonando más porque tienen que salir a bolsa, ¿no? Shein, que todo lo han apalancado a producción ultra barata, que eso también hay que mirarlo, ¿no? Depende del último céntimo y pues son modelos de negocio, yo creo que son modelos de negocio que ya han pasado, pero no que hayan pasado de moda, sino que han dado su función, ha habido más progreso en el mundo y pasamos a otra fase. Pasamos a una fase donde factores de producción próximos, si lo tienes en tiempo, en calidad y en servicio, pues igual hay que pagar ese punto más. No estamos hablando de que hay que pagar el doble o el triple. Entonces, eso que ahora... Con eso quiero decir, que espero no haberlo liado, que ya venía de fondo, ahora he evidenciado otra vez más que no podemos depender de esto, porque oye, si tenemos corte de suministros, si nos tarda el barco 2 meses, pero oye, es que el coste de producir allí sigue siendo 1/3 o la mitad, pues oye, pues me da igual, si llega más tarde, pero es que como no es así, pues ya no sale. Entonces, ese modelo
Inditex, ¿no? Que también ahora aflora, pues qué virtud, pues es verdad, mira, estos no tienen disrupción, estos, el working capital, ¿no? El capital de trabajo, pues igual merece la pena. Ese just in time que inventara, aquí un poco de discusión, yo creo que fue Toyota, ¿no? Sí. Creo que fue Toyota, just in time fue Toyota, que lo abrazaron todos y tantas cosas buenas ha dado el correr sin inventarios, ¿verdad? Porque el inventario cuesta, hay que financiarlo. Pues a lo mejor ahora, por evitar esos riesgos de no hay nada peor que una venta que no la puedes satisfacer, ¿no? Porque no tienes inventario. Pues a lo mejor hay que correr con un poquito más de inventario o más caro o producir en relocalizarse. Y eso nosotros lo estamos observando en esa asignación de capital de las empresas con los que hablamos. De hecho, esa es la tendencia, eso nosotros la tendencia, lo que estamos viendo. Aquellas empresas que no cedieron todo a la producción marginalmente más barata en el último rincón, o el primero, no es despectivo, en Asia, han sido capaces de brillar o de aguantar mejor ahora. Y tenemos el ejemplo, de verdad, en el fast fashion, en ropa, en el Inditex. Comparemos Inditex y H&M. O Mango, ¿no? ¿Quién ha optado por un...? Es que es un experimento que estaría bien como para una tesis, ¿no? Mismo mercado, y uno dirá, no es lo mismo. Bueno, vamos a intentar que sentido común. Mismo mercado, mismo nicho, mismo tipología de ropa, complementos, marca, percepción, localización, ¿no? Son competidores. Uno piensa en Burger King, McDonald's, uno puede pensar perfectamente en Inditex, H&M, y no pueden ser más diferentes los resultados, la generación de riqueza real, no solo uno que se fije la evolución de precio de la acción, que es buen indicador, pero cómo ha crecido el valor en libros, cuánto dinero han repartido en dividendos acumulado, qué retorno sobre el capital invertido tiene una y tiene otro. Y no es ahora porque el COVID, porque tal. Ahora ha aflorado todo y se ha dinamizado mucho. Pero yo animo a que uno haga este análisis durante muchos años atrás. Y H&M lo ha hecho fenomenal. ¿No? Es que no estoy discutiendo eso, pero cuando las cosas no van tan bien o hay giros, un modelo de negocio como de robusto es, y otro, pues oye, pues tiene que sobreponerse, ¿no? Fíjate que en esa línea, incluso hay también a nivel de electrónica y demás, muchas empresas japonesas tenían una cadena de suministro mucho más integrada en Japón, con lo cual todo el cierre de Shanghai del puerto pues les ha tocado un pie, se han beneficiado muchísimo de esto, y muchos europeos, que alemanes y demás, que dependían de una pequeña parte, a lo mejor pues una tarjeta de Schneider o de lo que fueron, incluso americanos de Rockwell, pues pasaba una pequeña parte por China y ya les ha hecho un roto grandísimo que ha sido un vendaval en Europa, ¿no? Totalmente. Y mira, José, cuando me dices que he dicho me queda grande la pregunta, de verdad que me queda grande, y sobre todo si nos vamos a ¿cómo ves Europa? ¿No? No, pero te has defendido muy bien. El énfasis lo pongo yo, pero Sí, me atrevo a decir, y esto es conversación también de Iván Martín, de estar en este mundo y de estar en esta profesión y de leer lo que leemos y de ver las decisiones que toman los políticos por nosotros, que en realidad teóricamente las tomamos nosotros porque les votamos. Bueno, entonces, cuando uno ve que las decisiones que se toman, yo estaba escuchando las declaraciones del ministro de Economía alemán, que insta a la población a consumir menos gas, ¿no? Por el bien de Alemania y el bien de Ucrania. Entonces, el legítimo es una expresión que, bueno, es una declaración, bueno, pues... Entonces, uno piensa en las consecuencias y es verdad que no hay decisión que beneficie a todos sin perjudicar a nadie. Aquí es un mundo de el neto que sale, ¿no? Y no quiero frivolizar, pero es así, es como nuestra cartera. Nuestra cartera no es tan positivo porque todo en la misma proporción es tan positivo y no perdemos en nada. Eso es imposible, ¿no? Hay que balancear y entonces tienes que ver a quién te debes. ¿A quién te debes? De verdad, ayudando y sin frivolizar, pero ¿a quién te debes y qué tienes en juego? Y aquí la palabra en juego, la expresión, pues no se me ocurre otra, pero un poco de sentido común y de cabeza. Entonces, si no tienes alternativas, pues hay que tener cuidado con las declaraciones y con lo que se hace y con las intencionalidades, ¿no? Y entonces, lo que yo veo, por lo que veo y leo, pero luego contrastas y lees otras fuentes que no son afines a lo mejor, y ves los resultados y entonces uno duda, ¿no? Entonces,
cuando Europa se empecina en este tipo de cosas sin tener alternativa viable de verdad, pues es un poco, yo veo que es un poco suicida. Entonces veo que los riesgos de recesión, entonces me entra frustración. Porque digo, oye, mira, pues hay una alternativa, aunque sea muchísimo, no sé, aunque sea más difícil o sea más cara, pues hay una alternativa. Y la tenemos aquí, ¿no? Entonces, eso me hace ver Europa y salto ya porque no me siento cómodo y aquí habrá opiniones mil y no quiero que se malinterprete, yo solo quiero dejar eso, salto a Europa como activo para invertir. Pues a lo mejor uno no tiene que extrañarse. A mí me preguntan, ¿y por qué no? Cuando un inversor institucional o no institucional, o intentamos decir, oye, invierta usted en Europa, que está más barata que Estados Unidos, que ahora ya es patético que Estados Unidos se está derrumbando, ¿no? La valoración se está ajustando por el lado de que todos bajan y Estados Unidos baja mal. No sé la mejor van a ajustarse, pero se está ajustando por ahí. Dice, pero es que, ¿y por qué Europa sistemáticamente? No es una cosa circunstancial. Y uno analiza este tipo de cosas, ahora pasa esto. Hace 2 años pasaba otra cosa, y hace 3 otra, y hace 5 otra. Entonces, hay este tipo de decisiones que uno piensa que igual Europa tengamos ese crecimiento, el resultado, lo que no engaña es el dato, pues los crecimientos potenciales de la economía europea son los que son, las desigualdades son las que son, la situación de tipo de interés ha sido la que ha sido, el euro está como está. Pues, joder, pues igual es que las compañías europeas, y mira que Magallanes es una sociedad gestora que su fondo bandera, por bandera quiero decir porque es el que más pesa, es Acciones Europeas, pues está condenada por méritos propios a estar más barata, no sé si a descuento, pero más barata, porque tiene un crecimiento potencial menor y posiblemente este tipo de decisiones que nos parecen, no sé si naif, pero anecdóticas, pues este cúmulo de decisiones hace que, o cuando se obstaculizan, y vuelvo a saltar a otra cosa que ha salido antes, ¿no? Obstaculizan fusiones, adquisiciones y movimientos que tienen todo el sentido del mundo. O cuando se entiende la competencia de las telecomunicaciones en Europa, como que en cada país es totalmente incoherente. Si somos una unión, pero cuando toca de telecomunicaciones, no somos una unión aquí de consumidores. Aquí cada país tiene sus empresas de comunicaciones. Y no solo una, no, va a tener 3 o 4, preferiblemente va a tener 4. Total, que tenemos 100, en torno a 100 empresas de telecomunicaciones, leía no hace mucho en Europa, 300 millones más o menos aproximadamente. De estas cosas no pueden ser eficientes. Y uno dice, no, protege al consumidor, porque como hay muchos compiten. No, es erróneo. Hay algunos, creo, pues bueno, nosotros hemos analizado, hay algunos. De hecho, esto sí lo llegamos a estudiar. Hay algunos sectores, algunas industrias que son monopolios naturales, oligopolios naturales. Eso quiere decir que es más eficiente que lo gestionen uno o unos pocos que no muchos. Porque no tiene sentido tener 4 carriles de fibra para atender. No tiene sentido, por eso al final tiene que pagar a alguien para atender una casa y que tengamos la fibra más potente y mejor del mundo y tengamos 4 o 3 o 5. Y luego la ley dice, no, pues que tiene que haber muchos jugadores. Y no solo eso, sino que, mira, a este operador virtual, usted, el operador incumbente de turno, y eso que nosotros no tenemos el operador incumbente en España, no lo estamos defendiendo, quiero decir, ¿por qué? Porque es víctima de cómo entiende Europa, y vuelvo otra vez a Europa, algunas cosas que nos parece que efectivamente van en la línea de flotación del empresario, de la empresa, pero es que dudo que vaya a favor. Dudo muchísimo que vaya a favor del consumidor en unas tarifas más bajas, porque no tenemos unas tarifas especialmente bajas, ¿no? Y si tuviéramos a lo mejor un único o 2 únicos operadores, ganarían dinero suficiente, porque serían menos jugadores, como para ajustar esas tarifas. Eso se puede demostrar económicamente. Bueno, yo creo que lo hemos estudiado los monopolios naturales, ¿no? O por qué hay una red eléctrica y no hay 23 redes eléctricas, ¿no? Porque solo hay una autopista y se intentaron hacer más autopistas en Madrid, ¿no? Los que somos de Madrid, sí. Las radiales, y quiero decir que no sé a qué beneficio, no lo sé. Bueno. ¿España es value o no es value? Entonces. España es value. Si hay yo creo, o sea, digo todo esto y es que expongo, ordeno mi mente en función de las preguntas que me hacéis, y le encuentro explicación a por qué Europa está barato, por qué España está barato, y es lo que le encuentro una explicación racional
y si voy más allá me puedo frustrar, con lo cual lo que no depende de mí, pues no le voy a dedicar mucho más tiempo. Yo me concentro que depende de mí, comprar lo más barato posible. ¿Por qué? Y vuelvo a lo de antes, como pescar, porque oye, si resulta que va a haber peces, yo voy muy bien preparado. Y Europa, y España particularmente dentro de Europa, yo creo que es un buen... iba a decir un buen mar, no sé si es tan grande como un mar, pero bueno, es un buen pantano, un buen para pescar, hay cosas interesantes, porque tiene además otro estigma más, y es la situación particular política que hemos tenido, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? Esos gobiernos que no eran gobiernos, que eran coaliciones que luego no salieron, que ha habido muchos temas, ha habido temas políticos con mucha interferencia, mucho ruido, que no se ha estado donde se tenía que estar, ¿no? Entonces, eso dentro de los descuentos de valoración, pues en el caso de España ha sido más acentuado todavía, donde se me ha quedado lo de la palabra invertible que decía Arturo. Algún inversor extranjero nos decía esto, que España consideraba uninvestible, ¿no? En inglés las cosas suenan como más elegantes, ¿no? Uninvestible es que no lo voy a mirar, porque oye, que sí tenéis temas de independencia, de partidos radicales en todos los sentidos, para un lado y para otro, que si tenéis un gobierno que yo que sé, que si... entonces, no es apetecible, ¿no? Eso nos decía, digo, bueno, ya, pero... Tienes cosas aquí en España que están basadas en España que pagan justos por pecadores, o algunas que de hecho ya, aun siendo españolas y basadas aquí, con su negocio aquí, está descontado que es que van a desaparecer en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Gestam es un ejemplo, ¿no? Es que ahí ha tenido todos los aspectos negativos y no está exenta de riesgo, que los resultados... pues también están afectados por la coyuntura que está pasando, pero tiene un exceso de penalización por todo esto que hemos comentado hasta ahora, además de su viacrucis particular del entorno donde está compitiendo, pero ser empresa española no le ha beneficiado, ¿no? Tú te coges comparables de empresas españolas, te coges empresas españolas y le pones comparables europeos, ya no te digo americanos, y es que es medible. Es medible en PER, no sé, en el múltiplo que quieras. Eso es digamos, una especie de prima de riesgo en renta variable, ¿no? Se podría calcular, que nadie habla de eso, pero se podría hacer el diferencial de PER. Esto es súper triste, ¿no? Esto que comentas, pero es una realidad como, bueno, del día a día. O sea, de hecho, es muy curioso esta semana que nosotros tuvimos una auditoría y demás. Y bueno, la puntuación fue muy buena, ¿no? Fue muy, muy alta. Y entonces el auditor Enhorabuena. Estuvimos hablando y decía, me voy gratamente sorprendido, ¿no? Por el nivel de tecnología que hay en España y demás, y por la gran puntuación de uno entre los mejores europeos. Y entonces yo se lo dije al hombre, ¿no? Digo, te vas sorprendido porque somos españoles, ¿no? Y muchas veces eso es un estigma. Es un estigma, un prejuicio, es una pena porque de verdad es muy frustrante, pero bueno, solo te queda, pero como no depende de ti, ese es mi consuelo, de verdad, mira, se me vienen a la cabeza empresas logista, hoy ha hecho una operación, yo creo que es muy interesante. ¿Ha comprado el Transportes El Mosca, era, no? Pero, el Mosca, sí, el Mosca, que es una empresa considerable. Muy potente, murciana, ¿no? Con 25 millones de EBITDA ha hecho una operación yo creo que muy buena. Logista está 5 o 6 veces beneficio. Tiene una generación de flujo de caja, pero bueno, está basada en España, ¿no? Miquel y Costa, es que tenemos líderes mundiales, ¿no? Que compiten de tú a tú o que son líderes. Es que ya no es que compiten, pero siendo líderes, ¿no? Luego algunos ya, a base de estar ahí, a base de seguir creciendo, ya son reconocidos. O sea, aquí, mira, vuelvo a un riesgo, no quiero liarlo, pero a la diferencia de empresario-inversor que Arturo comentaba al principio. Estas empresas, desde el punto de vista empresarial, tienen su, reconocido prestigio de los empresarios y en todo el mundo. Ahora, la desconexión es tal, esto es un buen ejemplo, que en el lado de inversión, si es invertible o no, tienen casi todo el descrédito del mundo. Un Miquel y Costas compite en primer nivel a nivel mundial, está basado en Cataluña.
Entonces, la disparidad que hay entre lo que decíamos al principio de empresario-inversor, a nivel empresarial, una Miquel y Costas, una Logista, una Repsol, etcétera, son reconocidos, son temidos, o Ferrovial, ¿no? AENA, cualquier compañía, de verdad, Admiral, Faes, reconocidos, pero desde el punto de vista de inversión son no reconocidos, incluso no invertibles. Y eso es una pena, te puedes lamentar, pero lo siguiente que tienes que hacer es invertir ahí, porque hay una cosa, y es que eso no va a durar siempre. Claro. Porque al final, ¿qué pasará? La familia la sacará de cotización. ¿Qué pasó con Barón de Ley? Barón de Ley, cuento la anécdota de salir fuera de España a Estados Unidos y ver Barón de Ley, una botella del Coto, y le decía a Eduardo Santos Ruiz, digo, es que tú no sabes la ilusión que me hizo. Aparte de la ilusión, te das cuenta del poder de distribución, particularmente de esta compañía, cuando Barón de Ley, el español, una bodega ahí, y fijaos cómo ha acabado, ¿no? Entonces, no era de repente que estaba cotizando a 40 veces beneficio, era que progresivamente esta compañía iba saliendo del mercado hasta que le lanzó una oferta. No dura eternamente, o hasta que viene un tercero y dice, oye, yo quiero Logista, porque me convierto en el líder de transporte en España pagando 5 veces beneficio. Pero ¿cuántos ha pagado por Primafrio? Un private equity ha pagado 12 o 13 veces. En fin, paciencia. Ya volvemos otra vez al tema de lo que depende de nosotros. Largo plazo, necesito un buen balance para aguantar, porque sé que esto no va a ser de la noche a la mañana. Entiendo por qué esto está a descuento, lo entiendo. ¿Puedo vivir con ello? Pues puedo vivir. Y gracias a esto puedo comprar barato. Oye, pues España es value. Yo creo, Marcos, que sí, que estoy convencido que lo es. Algunas compañías, no todo el mercado. Antes ha dicho Iván una expresión que me ha llamado la atención, que era esto de recoger las mieles, ¿no? Digo yo, José, ¿tú cómo crees que recogemos las mieles nosotros? No sé, sorpréndeme con tu lírica habitual. No, bueno, me sorprende que te sorprenda, pero Marcos, ya que José no, ¿cómo es nuestra forma de recoger las mieles? Bueno, a ver qué pareado te sale. Sois muy sosos, ¿eh? Pues bueno. Te lo decimos con mucha emoción, va. No, claro, no, pues no, nosotros es que las mieles nos dan nuestros patreones, ¿no? Que son los que nos hacen donaciones, ¿no? Para que el foro se mantenga, ¿no? Y nada, estamos súper agradecidos, a pesar de que tengáis a dos sosos aquí, pero bueno, ya estoy yo, no os preocupéis. Y nada, patreon.com/másdividendos, ahí pues a partir de 100 euros con la inflación, pues para arriba, y pues, ¿quién no puede pagar 100 euros al mes por patrocinarlo, ¿no? Pues ahí está. Otra cosa es con la inflación, Arturo, pero... Claro. Ahora hemos hecho, Iván, una iniciativa muy bonita, porque, bueno, sabes que la gente, desde 3 euros prácticamente nos ayudan, y un Patreon recibe lo mismo que un no Patreon, ¿no? Es decir, no hay contenidos para unos especiales, porque lo que queríamos es que ninguna persona joven sin recursos se quedara sin información a último nivel, igual que entonces la gente que ha apoyado durante estos años lo ha hecho completamente sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces sí que dijimos que teníamos muy metido en la cabeza que en cuanto pudiéramos nos gustaría volver a premiar a la gente que nos ayudó, y entonces ahora hemos ido seleccionando gente que respetamos mucho para dar alguna formación y demás. Entonces el coste íntegro que hayan apoyado, eso se lo transmitimos al curso de manera que les sale gratis o prácticamente, y bueno, son cosas que hemos ido haciendo pues para que, oye, al final que poder llegar un poco el conocimiento, compartirlo con cuanta más gente, que eso siempre suma para todos. Pues sí, no, está muy bien, enhorabuena. Yo animo a todo el mundo que se registre, que aporte, que contribuya, porque fijaos que esto toca una cosa que no ha salido. Yo creo, si no os importa, estoy siendo consciente del tiempo ahora, porque estoy viendo abajo. No. Entonces, yo, pues, no sé, igual 5 minutos, pero yo estaría encantado de emplazarnos en otro podcast, a lo mejor, no sé, finales de año o cuando sea. Y vamos, encantadísimo. Yo he estado muy cómodo y lo hacemos, vaya por delante, pero a lo mejor 5 minutos y... Vale, sí. Si no os importa, vale. Para ponerle un lazo, sí. No. A mí sí que me gustaría... los temas que no han salido, cuando comentabais esto, José, bueno, Arturo, los tres,
ahora se habla mucho y no ha salido, y no quiero sacar tampoco, pero el ESG sí. Por aquí, por allá, porque todo el mundo es ESG, también en Europa pues también hemos puesto, o se ha puesto el foco en lo socialmente responsable, que está muy bien, ¿no? Pero cuando solo se pone el foco en una cosa, pues el resto, ¿no? Cuando tú ejercitas una parte de tu cuerpo, pues el resto pues está descompensado y hay riesgo de accidente o de lesión, ¿no? Y un poco en Europa también es un poco lo que veo que ha pasado en algunas empresas que se han dejado de lado, se han penalizado, ¿no? Cementeras o químicas o tal. No voy por ahí, voy por el tema del ESG, que en lo de socialmente responsable, y una labor como la vuestra es socialmente responsable. Es socialmente responsable. Basada en la colaboración, en el dar para luego recibir, en el contribuir, sin anteponer, sin que esto salga como un negocio, ¿no? Esto tiene un cometido, que es compartir información y todos se enriquecen y se aporta y todos se enriquecen y es sinergético. Y luego ya vendrá lo que tenga que venir. Y tienen que venir cosas porque, oye, uno le dedica tiempo y esto hay que mantenerlo y esto es una estructura. Y esto no es una, en ese sentido no es una ONG. Y esto es digno de apoyar y de colaborar, y por eso yo estoy encantado de estar con vosotros y echar una mano y hacer estos podcasts, porque esto es socialmente responsable, más dividendos socialmente responsable por méritos propios. Pues yo creo que no ha habido una mejor manera de terminar, ¿no? Yo creo que se nos han quedado... A mí me hubiera gustado hablar un poquito de automóvil, pero bueno, ya si no nos da tiempo ya lo dejaremos para otra. Pues yo que de verdad me comprometo que sí, vamos hablando y lo vemos finales de año, porque finales de año algo va a pasar, o hay recesión o no hay recesión. Siempre eso así, o hay recesión o no hay recesión, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso o algo entre medias, no lo sé. Y hablamos si os parece. Sí. Y nada, encantado de estar con vosotros ahora charlando. Hemos estado muy a gusto, sí señor. Muchas gracias, Iván. Un fuerte abrazo a todos. Sí, un saludo a todo el equipo, y al que apreciamos mucho, vaya por delante, sí señor. Y pues os transmito que es mutuo, así que vaya por delante también. Nada, muy agradecidos por todo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.